versículo 28. Puede leer su Biblia, Salmo 73, versículo 28. Y vamos a leer este hermoso versículo todos a una sola voz. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Aleluya. ¿Todos lo tienen? ¿Están listos? Salmo 73, versículo 28. Vamos a leerlo a todos. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Vamos a leerlo otra vez. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos, hermanos. Quisieran esta noche darle gracias a Dios por la oportunidad de compartir la palabra con todos ustedes. Amén. Entonces, en esa misma, estamos contentos. Acabamos de llegar de un retiro especial, maravilloso. Dios nos ha hablado. Amén. Y también siguiendo esa dirección de nuestro pastor, en ese deseo, en esa proyección de este año de buscar más la presencia del Señor y entrar en ese propósito de acercarnos más a Dios. Entonces quisiera en esta hora compartir con ustedes, y que sea una pregunta que nos acobije a todos los que estamos aquí. ¿Qué tan cerca estás de Dios? ¿Qué tan cerca estás de Dios? Entonces, como nos involucramos todos, entonces sería ¿qué tan cerca estamos de Dios? Todos necesitamos acercarnos más a Dios. Amén. Es una necesidad constante. Todos los días necesitamos acercarnos más a nuestro Dios. Cuando nosotros nos alejamos de nuestro Dios, entonces comenzamos a perder de foco las maravillas de Dios, las obras de Dios, su presencia. Comenzamos a ponernos flaquitos, raquíticos, espiritualmente hablando. Amén. Entonces viene y comienza también el desaliento, y comienza entonces también la duda, y comienzan muchas cosas a florecer. Pero cuando nosotros entonces nos acercamos a Dios, las cosas cambian. Amén. El gozo se enciende, el fervor por las cosas de Dios también aumenta. Amén, cierto. La unción de su Espíritu Santo. Amén. El deseo y el amor por las cosas de Dios florecen. Amén. El amor del Señor Jesucristo entonces también inunda nuestra vida, y viene esa alegría que es producida por el Espíritu Santo, hermanos, y todo se convierte en una fiesta. Amén. Y entonces es cuando dice que en la presencia del Señor entonces nosotros encontramos delicias a su diestra. Amén. Si estamos lejos del Señor, entonces pues no va a ser delicioso. Pero si estamos cerca, entonces hay muchas delicias a su diestra, a sus pies, en su presencia. Por eso es importante acercarnos a Él. Amén. Entonces dice el salmista aquí: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y qué hermosa decisión que toma este hombre en su experiencia. Mire que si usted lee este capítulo 73, el salmista al principio dice, recitando esa experiencia personal que él estaba viviendo, y dice: ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Parece que el salmista entonces se había alejado de la presencia del Señor, ¿cierto? Se había separado, parece que ya no buscaba tanto al Señor, y entonces dice: por poco se deslizan mis pasos. Eso ocurre cuando nosotros nos separamos de la presencia del Señor, nos alejamos del Señor. Tendemos siempre nuestra naturaleza humana hacia lo malo, hacia lo opuesto, hacia el pecado. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, entonces todo lo malo se va, todo el pecado se aleja. Amén. Y entonces nos limpiamos en su presencia. Por eso el salmista entonces lo está reconociendo y dice: casi se deslizan mis pasos, por poco fracaso, por poco me pierdo. Y entonces dice que en ese estado lejos de Dios
comenzó a ver la prosperidad de los hombres que no tienen a Dios, de los impíos, y que se llenaban de riquezas y de tantas cosas. Usted lo puede leer. Y aunque fue tantos años, es como la misma condición en los hombres. Cuando uno se aleja de Dios, entonces comienza a ver, son otras cosas. La vanidad de la vida, se desespera porque quiere alcanzar lo otro. Entonces vienen todas estas cosas también que nosotros nos acontecen. Amén. Cuando estamos lejos de Dios. Por eso también en estos versículos el salmista entonces dice que en un momento, en esa condición, entonces se acercó a Dios. Y dice que hasta que entrando en el santuario de Dios comprendió el fin de todos ellos. Y entonces declara estas palabras: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué hermoso cuando nosotros ponemos, ¿no?, que nuestra roca, nuestra confianza sobre la roca que es Jesucristo. Amén. Pero eso ocurre cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿cierto? Entonces, qué hermoso, porque este hombre después de esa experiencia puede declarar esto: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Por eso dice, en pocas palabras decide: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Fíjese que es una decisión que a uno le toca tomar. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y ojalá haya en nosotros también esa capacidad para decidir acercarnos más a Dios. Porque el Señor no es que nos va a obligar a nosotros a que nos acerquemos. Fíjese que podemos colocar el ejemplo como una pareja de enamorados. Cuando uno tiene, o el que tiene cercanía con una persona que estima mucho, que ama mucho, entonces le agrada estar cerca de esa persona. Y ese es el problema con los novios, ¿no? Que como eso es tan real, entonces toca estar separándolo, porque entonces es un problema, ¿verdad? ¿Cierto? Pero entonces, acá en sentido espiritual ocurre lo contrario. Toca entonces estar empujando a la gente para que se acerque a Dios. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que se acerquen más a Dios. Amén, ¿cierto? Qué importante entonces entender eso, pero es una decisión personal. A través de su sacrificio en la cruz, abrió el velo, rompió para que todos los hombres que en él creyesen tuvieran la posibilidad de acercarse a él confiadamente. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oiga, al trono de la gracia, para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Por eso el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Qué hermoso, porque entonces entre más cercanía tengamos con él, entonces mire que eso, entre más cercanía las relaciones se fortalecen. Cuando hay cercanía, cuando hay proximidad, cuando hay comunicación, se fortalece esa relación. Pero cuando las cosas se van dejando y se alejan, entonces se van perdiendo los vínculos, ¿cierto? Se van perdiendo la afectividad, se van perdiendo muchas cosas, van decayendo. Pero qué bueno es que nosotros nos acerquemos a nuestro Dios para que esa relación personal con Dios se fortalezca. Esos vínculos espirituales, por la unción de su Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que estén aquí, entonces se vean en nuestra vida reflejada. Amén. Gloria al Señor. Es que es por el poder de su Espíritu Santo, hermano, que nosotros somos transformados. Amén. Cuando nosotros entonces abrimos la puerta de nuestro corazón por la fe, entonces decimos: Señor, obra nuestra vida. Transforma mi corazón, transforma mi pensamiento, transforma mi situación. Y entonces Dios comienza a obrar. Y se comienzan a ver esos resultados de la obra por el poder del Espíritu Santo en la vida que cree en Jesucristo como Salvador. Amén.
Entonces, en ese proceso de acercarnos a Dios, se necesita la confianza. Amén. Porque en una relación se necesita confianza, ¿cierto? Para acercarnos a una persona y tener cercanía con él se necesita una confianza. Porque no nos acercamos a las personas que no conocemos, que no tenemos relación, es difícil, ¿cierto? Pero en este caso, mire que es importante porque confiar, mire, confiar es creer, confiar es tener seguridad, confiar es tener una esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, en que algo se dé, en que algo sea o en que algo funcione. Pero también la confianza es la familiaridad, es la naturalidad y sencillez en el trato propio de la amistad o el parentesco. O sea que es algo familiar, la confianza, de cercanía, de relación, de familiaridad. Es algo natural que brota por la relación, la cercanía. Dice, o sea, es un acto que denota o muestra mucha familiaridad. Entonces nosotros teniendo relación, mire, ¿cuánto más nosotros que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, que conocemos a nuestro Dios? ¿Cómo está nuestra confianza en esta hora? Podamos preguntarnos nosotros mismos, ¿hasta qué grado nosotros confiamos en nuestro Dios? Y nosotros como seres humanos tenemos muchas dificultades de la vida natural. No por ser cristianos no las vamos a vivir, no vamos a pasar. Son circunstancias naturales de la vida que también las vivimos. Pero nuestra confianza está puesta en el Señor. Amén. Por eso usted un día ora, Señor, necesito un trabajo, Señor, y el Señor te da un trabajo. Y al día siguiente amaneces enfermo. Entonces ora, Señor Jesús, dame la sanidad. Y al siguiente día te aparece otra necesidad. Porque eso es lo natural de la vida. Amén. Pero lo maravilloso es que tenemos un Dios que siempre nos responde. Amén, Jesucristo. Por eso es distinto confiar en los hombres que confiar en Dios, hermano. Es que es mejor tener relación con Dios y estar más cerca de Dios que poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Amén. ¿Cómo no nos vamos a acercar a nuestro Dios si Él siempre nos escucha, si Él siempre nos atiende, si Él siempre nos fortalece, si Él siempre nos alienta, nos levanta? Amén, nos toca, nos llena. Amén, nos responde, nos abraza, nos acaricia. Amén, nos abre la puerta, está a nuestro lado. Tenemos un Dios que es real, hermanos. Amén. ¿Cómo no poner nuestra confianza en Él? Por eso, hermanos, nosotros vemos esa obra de Dios, esa gloria de Dios reflejada en nuestra vida a través de sus atributos. Cuando nosotros confiamos en Él, entonces a través de sus atributos vemos esa gloria de Dios manifiesta en nuestra vida. Esas cualidades de Dios, esas características de Dios que describen su ser, lo que Él es. Entonces, por eso nosotros cuando no tenemos nada, cuando estamos pasando por momentos difíciles, podemos declarar entonces que Él es nuestro proveedor. Y podemos decir, Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Amén. Él provee para tus necesidades. Amén. Cuando confías, cuando descansas en Él, también podrías decir, Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Amén. Por eso en momentos de enfermedad y de tribulaciones, por dolores o alguna cosa, puedes confiar, confías. Dice, Señor, yo tengo mi sanidad por tu muerte en la cruz. Yo soy sano. Puedes poner las manos sobre tu cuerpo, sobre tus hijos, sobre tu familia y declarar esa sanidad. Y si es efectiva esa sanidad. Amén. Por eso, hermanos, la cercanía con el Señor, la cercanía, esa proximidad con Él. Entonces vemos nosotros esas maravillas de Dios. Vemos nosotros entonces esa obra de Dios. Por eso nosotros podemos decir también que Él es nuestra victoria, que Él es nuestra bandera. Amén. Cuando nuestras fuerzas ya no
menguan, se acaban y parece que no vamos a tener las cosas, entonces Él nos da la victoria y podemos alzar pendón en el nombre del Señor Jesús, porque Él es nuestra bandera. Amén. Entonces también cuando estamos en momentos de tribulación y de desconcierto, entonces nosotros podemos decir, salen palabras de nuestra boca, decir que Él es nuestra paz. ¿Cierto? Y sí que tenemos dificultades, pero ¿qué pasa? Que hay algo extraño en los que tienen a Dios en el corazón, dice la gente. Parece que como que no les pasara nada a ellos, parece que estuvieran como tranquilos. Y usted ve que hay cosas difíciles que pasan en hogares cristianos, pero parece que hay como un reposo, que hay como un descanso. Es que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Aleluya. Pero eso también nosotros podemos decir que Él es nuestro pastor. Él es quien nos dirige. Él es quien nos muestra el camino, quien nos muestra la ruta, quien nos apacienta. Amén. Quien nos conforta. Por eso también podemos decir que Él es nuestro hacedor. Él es el que hace todas las cosas para bien de los que han creído en Él. Amén. Él es el que hace las cosas que cuando la gente y cuando la ciencia y cuando piensa que nadie puede hacer nada por ti, Él hace las obras. Porque Él es nuestro hacedor. Pero también podemos decir entonces que Él es nuestra santificación. Cuando nos encontramos también entonces en momentos que parece que nuestros pies desfallecen, así como el salmista, que parece que nuestros pies se deslizan, entonces podemos clamar a Él y decir: Señor, necesito que tú me limpies, necesito que tú hagas algo en mí, necesito que me santifiques, Señor. Y Él te santifica, porque Él es nuestra santificación. Pero también podemos decir entonces también con nuestra boca y declararlo, que Él es nuestra justicia. Amén. Él es el que nos justifica, Él es el que nos perdona, Él es el que nos limpia, el que nos ha declarado inocente delante de Dios, sin culpa y sin pecado, por su justicia, no por la nuestra, sino por la de Él. Amén. Por eso entonces cuando estás más cerca de Dios, puedes decir que Él es el que está presente, siempre presente en cada uno de tus necesidades, en cada uno de tus momentos, en el transcurrir de tu vida puedes declararlo. Pero cuando estás lejos, nada de esto que estamos diciendo acontece. Amén. Y las obras de Dios no se hacen efectivas. Y parece que no ves nada, como si nada ocurriera, como si fuera historias de cuento o quizás otra cosa. Pero no, mi hermano, entre más cerca estamos de Dios, más conocemos a Dios, vemos esos atributos de Él reflejados en nuestra vida diaria, en nuestro obrar. Gloria al Señor. Necesitamos acercarnos más a Dios. Amén. Por eso podemos decir entonces que Él es nuestro Señor. Amén. Podemos decir que Él es el Dios que nos ve, el Dios que nos conoce, el Dios que nos atiende. Amén. Que Él es el Todopoderoso, que Él es el Omnipotente, que Él es el Omnipresente, el que todo lo sabe, el dueño del conocimiento y de la sabiduría. Y podemos decir también cuando estamos cerca de Él que Él es nuestra luz. Y hay momentos de oscuridad en nuestra vida humana. Amén. No vemos la salida. ¿Qué pasa? Estamos como ciegos. Pero cuando entramos en la presencia del Dios y nos acercamos a Dios, parece que todo toma su rumbo y se esclarece en nuestra vida. Es que Él es nuestra luz. Por eso Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que en mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Podemos decir entonces que Él es el camino. Amén. Podemos decir entonces que Él es la verdad. Amén. Podemos decir que Él es el amor. Cuando entonces perdemos el amor por las cosas de Dios, por nuestra familia, por la comunión con los hermanos, y, digamos así, en todas las facetas de lo que el amor representa, entonces, pero entre más cerca estemos de Dios, entonces ese amor de Dios comienza a llenarnos a nosotros. Y ese amor de Dios comienza a reflejarse en todas esas cosas, nuestra familia, en nuestro hogar, en el trabajo, en el servicio. Amén. Y estamos hablando de los atributos de Dios. Gloria al Señor.
También entonces podemos decir, entre más cerca estemos de Dios, podemos contemplar esa misericordia de Dios sobre nosotros. Él ha sido misericordioso, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, no, sino que en su misericordia nos ha dado lo que no nos merecemos. Entonces podemos decir, entre más cerca estemos de Dios, que Él ha sido bueno con nosotros y esa bondad se ha manifestado para con cada uno de nosotros, que ha sido benigno, amén, que su gracia se ha extendido para con cada uno de nosotros. También podemos decir entonces y reconocer esa fidelidad de Dios. Él ha sido fiel a su palabra, Él ha sido fiel a su propósito. Amén. Él ha sido fiel para con cada uno de nosotros. También entonces podemos decir que Él es nuestro libertador. Amén. También podemos decir entonces que Él es nuestra salvación. Amén. Gloria al Señor. Mira, hermanos, entre más cerca estemos de Dios, más vamos a ver esa gloria de Dios y esa maravilla de Dios en nuestra vida. Por eso a veces nosotros nos preguntamos, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están los prodigios? ¿Dónde están las maravillas? ¿Dónde está su Espíritu Santo? ¿Dónde están sus dones? ¿Qué pasa? ¿Que esto es como monótono? No, es que necesitamos acercarnos más a Dios. Porque entre más nos alejemos de Dios, nunca vamos a poder ver las maravillas de Dios. Porque necesitamos estar cerca de Él. Amén. Cuando estamos lejos de Dios, nuestra visión se oscurece. No discernimos espiritualmente. No vemos a Dios obrar. No lo vemos a Él manifestarse. Pero cuando nos acercamos, entonces comenzamos a comprender lo grande que es nuestro Dios, cómo obra, cómo actúa. Entonces tu visión se renueva. Ese fervor en tu corazón, ese deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Ese deseo de decir al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu. Comienza entonces Dios a llenarte de dones y de ministerios y de usarte y de hacer a través de tu vida cosas grandes. Por eso hay una invitación este año de que todos nos entremos y entremos en esa búsqueda de Dios. Porque es a través de la cercanía con Dios que las cosas van a cambiar. Amén. Porque nosotros en nuestra voluntad humana y en nuestra capacidad humana nos cansamos y nos aburrimos de las cosas. Por eso cuando comemos, digámoslo así, digamos así como un ejemplo, comemos carne 3 días, ya no queremos saber más de la carne, ¿cierto? Nos pasó un caso en el campamento con un salchichón que compramos, eso nos quedó ahí. Y la gente no quería saber nada del salchichón. Gloria al Señor. Pero hermano, cuando estamos cerca de Dios es diferente. Nuestros ojos espirituales se activan. El sentir y el deseo por la búsqueda de Dios se enciende en el corazón del que quiere estar cerca de Dios. Amén. Cuando está en la casa, cuando está en el trabajo, cuando va por la calle, siempre va meditando y siempre va diciendo, Señor, yo necesito de ti, lléname con tu Espíritu Santo. Y si está en la casa, cualquier palabra que dice, así sea de un versículo, así sea de un coro, eso produce un impacto en la... Yo no sé a cuánto les ha pasado eso, que están en la cocina y comienzan a recitar un versículo, a cantar un coro, y entonces como que se le pasa algo. Dios está ahí con usted. Amén. Tenemos un Dios que quiere moverse en su iglesia, un Dios que quiere obrar, un Dios que está con los brazos abiertos esperando que alguien decida acercarse a Dios. Por eso la pregunta en esta hora, ¿qué tan cerca estás tú de Dios? Tu situación puede cambiar, mi situación puede cambiar, tu vida va a ser diferente. Amén. ¿Te gustaría comprobar esa verdad de Dios? ¿Te gustaría comprobar el poder de Dios en tu vida? Acércate más a Dios. Pudieras también tomar la decisión, así como el salmista, decir, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Cómo va a ser malo, hermanos, acercarnos a nuestro Dios?
¿Cómo va a pensar una persona que buscar a Dios en ayuno, en oración, en vigilia, que levantar sus manos, que adorar, que cantar va a ser malo? Gloria al Señor. Yo sé que eso no está en nuestros corazones. Amén. A nosotros nos gusta hacerlo. A nosotros nos gusta orar. A nosotros nos gusta adorar. A nosotros nos gusta cantar. A nosotros nos gusta ser agradecidos con nuestro Dios. Expresar esas palabras: Señor, gracias por tu obra. Por eso lo hacemos, por eso estamos aquí en esta noche. Amén. ¿A quién lo obligaron en esta noche a estar aquí? A nadie. Creo yo, ¿cierto? Estamos aquí, hermanos, libres, contentos, felices, dichosos. Por eso dice el salmista: dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre que pone en el Señor su confianza. Amén. Por eso somos felices cuando lo reconocemos. Por eso somos felices cuando lo adoramos. Hermanos, necesitamos estar más cerca de nuestro Dios. Ojalá tú en esta noche y yo tomemos la decisión correcta de acercarnos a nuestro Dios. Vamos a ver entonces milagros, entonces maravillas. Tal vez de pronto, aunque estés en tu casa y en algún lugar que de pronto nadie te vea y hay una necesidad, Dios te pueda usar y tú puedas ser un vaso útil para que esa de Dios, esa gloria de Dios se siga reflejando a un mundo que lo necesita. Amén. Dios quiere manifestarse y quiere obrar en nuestra vida, pero nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión de acercarnos a nuestro Dios. Ojalá esta palabra sencilla de parte de Dios quede guardada en tu corazón y tú puedas reflexionar aquí en tu casa donde tú estés y puedas decir qué tan cerca estás de Dios. Puedes decir qué tan cerca estás de Dios, porque a la medida en que tú estés más cerca de Dios vas a comenzar a ver esa obra de Dios en tu vida. Sabe que yo digo algo, experiencia personal, y bueno, en el temor del Señor lo digo, y el Señor me guarde, ¿no? Siempre. Yo le digo al Señor que yo lo vivo por experiencia personal. Cada vez que yo estoy lejos de Dios, o de pronto por alguna situación parece que uno, esos altibajos de la vida, las cosas no me salen bien. Parece que todo se vuelve como enredado y pasa que la dificultad por aquí y el enredo. Pero cuando comienzo a acercarme a Dios, hermanos, las cosas cambian. Las cosas cambian. Y esto puede parecer muy sencillo, hermano, pero es muy importante para tu vida espiritual. Amén. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos que Dios nos llene con su Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos unja con su Espíritu Santo. Necesitamos que Dios reparta dones en nuestra vida. Que Dios haga algo, maravillas, hermano. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuál será tu deseo? Mi deseo es acercarme a Dios. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Por eso soy feliz de ser cristiano. Por eso soy feliz de haberle entregado mi vida al Señor. No porque mis padres fueran cristianos, sino que yo he comprobado esa verdad de Dios. Yo he sentido el poder del Espíritu Santo. Yo he visto cómo Dios ha hecho obras, hermanos, cuando he orado, cuando he confiado y he depositado esa confianza en el Señor. Yo no le estoy diciendo mentira, yo sé que usted lo ha vivido también, hermanos. Usted sabe qué es estar cerca de Dios. Amén. Pudieras en esta noche levantarte y decirle: Señor, vamos a estar en pie y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor: este año y siempre, no desde aquí para adelante, yo voy a meterme en Dios. Hay muchas necesidades, hermanos, en nuestra vida, pero confía en el Señor Jesucristo. Decláralo con tu corazón, con sinceridad. Y reconoce al Señor Jesucristo. Déjalo que Él obre en esa necesidad. Déjalo que Él haga lo que tenga que hacer. Entrégate por completo a Él.
Búscalo con corazón sincero. Amén. Tú quieres ver obrar a Dios, déjalo que Él haga. Amén. Búscalo, búscalo, búscalo. Usa la Biblia: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Él está cercano a ti, hermano, búscalo. Si tienes muchas preguntas, busca al Señor. Si tienes muchas inquietudes, busca al Señor. Si tienes muchas necesidades, busca al Señor. Amén. Vamos a levantar nuestras manos, Señor Jesús, en esta hora, Dios Todopoderoso. Oh Dios eterno, Señor, te miramos por la fe. Jesús de la gloria, tú, Señor, eres nuestro proveedor. Oh Dios, en ti estamos seguros. Señor Jesús.